Buenas a todos. Este es el capítulo número 8 de esta serie de videos, en los cuales se pretende enseñar cómo calcular la pensión de vejez en Nicaragua. Si no vieron los anteriores, les recomendaría hacerlo desde el capítulo número 1. Ya por fin, ahora sí, vamos a calcular nuestra primera pensión. Para centrarnos más que todo en la explicación, hemos realizado el siguiente formato, que bien puede ser mejorado. Con ánimo de explicar un poco cómo se calcula la remuneración base mensual, en la primera hoja determinaremos dicha remuneración base mensual, para un caso muy hipotético. En la segunda hoja hemos realizado un pequeño formato donde se procederá a llenar los campos correspondientes y de igual forma se muestran los porcentajes explicados en los videos previos para cada caso y modalidad. Acá supondremos 15 años cotizados de forma continua y sin interrupciones de ningún tipo. Para ejemplificar, hemos tomado los años que van del 2007 al 2021. Cada fila representa un mes del año y en la primera columna pondremos el ingreso recibido en dicho año de forma mensual. Cabe destacar que para este caso hipotético supondremos que el ingreso se ha mantenido de manera constante durante todo el año. Para el siguiente año solamente hemos sumado al año anterior un 5%, es decir, 5% más del año previo, 5% más del año previo, 5% más del año previo. Y así con los años que siguen hasta el número 15. Acá, para este ejemplo, supondremos que iniciamos con 10.000 córdobas. Como ya está formulado, podemos ir notando que los años siguientes van aumentando en un 5%. En la segunda columna se muestra el número de semanas correspondiente a cada mes. Así, el 2007 tuvo 52 semanas, el 2008 52, el 2009 52, y así con cada uno de los años posteriores. Como ya se dio a conocer en uno de los capítulos, nos encontraremos con años que tuvieron 53 semanas en vez de 52, que comúnmente hay. En la tercera columna se muestra el promedio que resultó de dividir el ingreso recibido durante el mes entre las semanas que tuvo dicho mes. Así, por ejemplo, para las 4 semanas de enero de 2007 se obtuvo un promedio de 2.500 por semana. Luego, para la semana de febrero del mismo año, se obtuvo el mismo promedio. Y en marzo se obtuvo un promedio de 2.000, ya que hubieron más semanas en dicho mes. Y así con cada uno de los siguientes años y con cada uno de sus meses. Entonces, como mencionaba al inicio, este caso será muy hipotético, ya que estamos considerando que no hubieron más variaciones diferentes a las mencionadas durante todos los 15 años. Ustedes no van a calcular todos estos cuadros, ya que con que se presenten al INSS y soliciten su historial de cotizaciones, todos estos datos ya se estarán dados. Lo más importante a lo que le debemos de prestar atención es al número total de cotizaciones que se logró y a los montos de las últimas cotizaciones. Para dar el ejemplo de cómo se realizaba previo a la reforma y cómo se hace con la reforma, acá pusimos las fórmulas respectivas para cada caso. Para ver cómo era antes de la reforma, nos interesa esta, esta, esta y esta otra fórmula. Y para el cálculo posterior a la reforma, nos interesa esta otra. Bueno, esto ya fue explicado con más detalle en el capítulo 3 y 4. Para aclarar, estas cotizaciones se presentan de forma continua en este caso, que como dije es muy hipotético, pero en su mayoría de casos pueda que no sea así, ya que pudieron haber años o meses en los que quizás se pudo haber dejado de trabajar. Por lo tanto, en su caso, usted considerará las cotizaciones que obtuvo en cada uno de los meses de los años en los que usted laboró y cotizó, o de la persona a la cual le está determinando la pensión. Que de igual forma recalco que ya las tendría detalladas
en el historial de cotizaciones que bien puedes solicitar en el INSS. Continuando, acá sombreamos hasta donde obtenemos la última 150, iniciando a contar de la última que obtuvimos hacia las anteriores, que sería 52 más 52 más 52. Acá nos pasamos. Entonces, sumemos así y llegamos hasta considerar dos cotizaciones con este monto, ya que el mes tuvo 4 semanas, pero con dos cotizaciones de dicho mes completamos las 150 que necesitamos. Ahora, con las últimas 200 cotizaciones, tenemos 52 más 52 más 52 más 52. Acá nos pasamos por 8. Entonces, completar las 200 hasta aquí, el mes de marzo de 2018, con sus semanas completas. Seguimos con las últimas 250 y tenemos 52 más 52 más 52 más 52 más 52. Ok, acá nos pasamos por 10. Entonces sería así. Si lo dejamos en abril, nos harían falta 2. Entonces subimos hasta marzo, pero como vemos, nos pasamos en 2. Por lo tanto, a la hora de sumar, solo consideraremos dos cotizaciones de marzo, que con ellas completamos las 250. Ahora calcularemos las 250 anteriores a la última, que las últimas son las que acabamos de calcular. Por lo tanto, sumaremos 250 que estén antes de ella. Como dijimos, acá en marzo de 2017 nos quedaron dos que no se incluyeron en el cálculo anterior. Por lo tanto, las tomaremos como inicio de estas otras 250. Entonces tenemos 2 más esta 8 más esta 53 completa más esta 52 más esta otra 52, así como esta otra. Y con esta 52 nos pasamos. Por lo tanto, solo tomamos hasta acá. Como vemos, sombreadas tenemos 248, más las dos del inicio, completaríamos las otras 250. Ahora determinaremos las 375, que es para el cálculo de la pensión en la actualidad. Tenemos hasta acá. Ok, de estas 4 semanas que corresponden a octubre del 2014, solo tomaremos una, ya que con esa única terminamos de completar las 375 que nos dice el reglamento. Estas las indicamos con color celeste. Ahora sumemos. Para las 150 últimas tenemos igual y tomamos este total más este otro, pero le restamos este mes que ya no corresponde y le restamos dos cotizaciones de este otro mes que, como explicamos anteriormente, ya no corresponden a las 150 y tenemos que nos da 652.434.60 entre 150 igual a 4.349.56 por el factor 4 1/3 nos da 18.848.11. Ok, ahora calculemos para las últimas 200 cotizaciones. Igual partimos de acá porque nos dice las últimas 200. Ok, tenemos este total más este y este. Ahora, como habíamos dicho, las 200 se completan incluyendo hasta marzo. Entonces tenemos este total menos estos dos montos. Nos da 850.406.38. Esto entre 200 y nos da 4.252.03. Por el mismo factor, 4 1/3, tenemos 18.425.47. Ahora, para las 250 últimas, igualmente tomamos estas otras, estas también, y tomamos los montos
del 2017, pero le restamos estas 8 y 2 cotizaciones de este mes que ya no corresponden porque nos pasaríamos. Eso nos da 1.039.358.16 entre 250. Nos da 4.157.43 y multiplicado por el factor da 18.015.54. Bien, ya llevamos 3. Ahora sacaremos las 250 anteriores a la última. Esta la dejaremos para la próxima. Ahora, como nos indica que estas deben de ser anteriores a la última, entonces empezamos a contar a partir de las 2 que dejamos por fuera en el cálculo anterior. Y tenemos esta que es la del promedio semanal en ese mes por 2. Luego le sumamos esta y esta. Ok, ahora esta, esta y esta otra. Y como habíamos dicho, las 250 que necesitamos se completan incluyendo hasta las 5 cotizaciones de junio del 2012. Y esto nos da 823.179.64. Esto entre 250 y nos da 3.292.72. Por el factor nos da 14.268.45. Y ya por último, calculémosla a como se indica en la reforma del 2019, que son todas las celestes hasta incluir solamente una de las 4 que corresponden al mes de octubre del 2014. Por eso le restamos 3. Esto nos da 1.475.194.33 entre 375. Nos da 3.933.85. Y ahora por 4.33. Y nos termina de dar 17.033.58. Ya con esto estaríamos listos para determinar la pensión. Acá sumamos el número total de cotizaciones de este ejemplo. Y nos da 782. Ahora bien, nos pasamos a la siguiente pestaña. Acá anotamos los datos que no difieren entre el procedimiento previo a la reforma y el procedimiento posterior a ella. Estos 3 cuadros de la izquierda están formulados con los criterios y porcentajes previos a la reforma. Este indica los porcentajes para la modalidad 1 y este otro para la modalidad 2. Este otro cuadro de la derecha está formulado con los criterios y porcentajes que quedaron con la reforma. Y en estos dos pondremos las remuneraciones base mensual que calculamos anteriormente, pero los que necesitamos previo a la reforma y la que necesitamos posterior a ella. En esta casilla ponemos el último salario recibido. En esta otra, el salario mínimo a la fecha del cálculo de la pensión, que para el caso del ejemplo hemos puesto 5.936.34, que este es para el 2021. Acá tenemos el doble del salario mínimo. Acá indicamos el total de cotizaciones, que son 782, y supondremos una tasa de cambio del 35.50 por cada dólar. Esto ya lo explicaremos. En este caso, hemos supuesto que se tiene una esposa y que se está retirando cumplidos los 60 años. Acá nos traemos los montos que habíamos calculado para cada uno de los rangos. Este nos da 14.268.45. Este 18.015.54. Para las 200 últimas nos dio 18.425.47. Y para las 150 últimas nos dio 18.848.11. Como esta persona cotizó 782, se seleccionaría la remuneración base mensual mayor entre los resultados de comparar las últimas 250 y las 250 anteriores a la última, que en este ejemplo sería
esta es la que se tomaría. Acá está formulado para que escoja el mayor según el rango permitido, en base al número de cotizaciones, que como explicamos en el capítulo 3, antes se seleccionaba la remuneración base mensual que más le convenía al asegurado. Por acá arriba les dejaré la tarjetita para que vean el capítulo 3 en caso de que no lo hayan visto o por si desean volverlo a ver. En este explicamos que si el número de cotizaciones se encontraba entre 750 y 1000, se nos permitía el mayor entre las últimas 250 y las 250 anteriores a la última. Y luego, si el número de cotizaciones era mayor de 1000 y menor de 1250, además de los rangos anteriores, se nos permitía el rango de las últimas 200. Y bueno, acá como dije, esto está en el capítulo 3. Entonces acá ya sabemos, se selecciona la remuneración base mensual mayor de los rangos permitidos. Ahora sí, primero determinamos en qué modalidad estaría esta persona. Como la remuneración base mensual es mayor al doble del salario mínimo vigente, entonces los porcentajes a considerar serían los de la modalidad 2. Ok, como se explicó en los capítulos, para el factor básico o factor base era un 37% de la remuneración base mensual por las primeras 150 cotizaciones. Entonces nos dio 6.665.75 Córdoba. Para el factor de crecimiento, en esta modalidad dijimos que era un 1.150% por el restante de cotizaciones. Este factor nos sirve para el cálculo del factor anual, que dijimos se calcula así. Al total de cotizaciones, que son 782, le restamos las primeras 150, que estas ya fueron tomadas en cuenta con el factor básico. El resultado de la diferencia lo dividimos entre 52 y este otro resultado lo multiplicamos por el factor de crecimiento y nos da 13.98%. Ahora, este 13.98% lo multiplicamos por la remuneración base mensual que se seleccionó y nos da 2.518.02. Ahora calculamos la tasa de reemplazo y sumamos 37%, que es el factor base, más 13.98% que nos dio el factor anual, y tenemos 50.98%. En otras palabras, solo estaríamos alcanzando prácticamente la mitad del promedio que nos dio en la remuneración base mensual. Entonces, para la tasa máxima de reemplazo, estamos bien, porque lo máximo que se permitía para esta modalidad era el 80% de la remuneración base mensual, que eso es lo que nos indica esta tasa máxima de reemplazo. Si acá hubiese dado más de 80%, entonces solo se tendría que dejar hasta el 80% de la remuneración base mensual, que es lo que nos indica esta tasa máxima. Todo esto lo vimos en el capítulo 7. Y en ese mismo capítulo se dijo que la pensión base mensual es el resultado de multiplicar la tasa de reemplazo por la remuneración base mensual y nos da 9.183.77. Esta sería nuestra pensión base mensual. Acá a la par pusimos el monto del salario mínimo vigente de 5.936.34, ya que debemos de hacer esta comparación, porque si la pensión base mensual nos hubiese dado menos que el monto del salario mínimo vigente, entonces se dejaría como pensión base mensual el monto del salario mínimo vigente. Ahora bien, acá pusimos los porcentajes para ciertas asignaciones familiares y como en el caso suponemos que se tiene una esposa, tomamos el 15% y lo multiplicamos por el monto de la pensión base mensual que determinamos y nos da 1.377.57. Si este salario mínimo vigente hubiese sido mayor que este monto, entonces
estos 15% lo hubiésemos calculado sobre este monto y no sobre este. Entonces, la pensión líquida del mes sería 10.561.33, que es la suma de estos dos montos. Ahora bien, la tasa de cambio que mencioné al inicio nos sirve para convertir estos $1.500 a Córdoba. Claro está, esta tasa debe ser de la fecha en la que se está calculando la pensión. Acá por rapidez la dejamos en 35.50 y multiplicamos los 35.50 de la tasa por los $1.500 para convertirlos a Córdoba y nos dio 53.250. Ahora bien, ¿qué son estos $1.500? Esto es lo máximo que se daría como pensión líquida con todas sus asignaciones familiares. Por eso se debe de hacer la comparación entre el monto que nos dio con los cálculos y porcentajes y el monto de los $1.500 convertidos a Córdoba. Si esto nos hubiese dado más del equivalente en Córdoba de los $1.500, entonces se tendría que dejar como pensión líquida del mes lo equivalente en Córdoba de los $1.500, que son estos, 53.250 en este caso. Bueno, acá está formulado para la modalidad 1, pero en este caso no aplicaría por lo que dijimos. Ahora lo haremos con los porcentajes de la reforma del 2019. Para el factor base son 20% de la remuneración base mensual, que equivale a 3.406.72. El factor de crecimiento es un 1% y el factor anual nos da 12.15%, calculado de la misma forma que el anterior. Estos 12.15% por la remuneración base mensual nos dio 2.070.23. La tasa de reemplazo nos da 32.15%, que es la suma de estos dos. La tasa máxima de reemplazo es de 70%, lo cual quiere decir que en este caso no aplicaría, ya que solamente estamos llegando a apenas el 32.15% de la remuneración base mensual. Para la pensión base mensual tendríamos la tasa de reemplazo por la remuneración base mensual y nos da 5.476.95. Acá, como podemos ver, aplicaría lo que comentaba anteriormente. Como este monto nos está dando menos que el salario mínimo, entonces tomaríamos como pensión base mensual el monto del salario mínimo vigente, que es este. Ahora, las asignaciones familiares las calcularíamos sobre este monto. Como es el mismo caso que estamos resolviendo, aplica lo de la esposa, pero con el porcentaje que indica la reforma, que es el 13.5%. Por lo tanto, esto sería 13.5% de este monto, que es nuestra pensión base mensual, y nos da 801.45. La pensión líquida del mes quedaría en 6.737.75. Y acá pues estamos por debajo del equivalente en Córdoba de los $1.500. Y entonces, esto es lo que se hubiese recibido antes de la reforma y esto es lo que se recibiría en la actualidad con los datos que ingresamos. Bueno, acá ya podemos hacer comparaciones con más claridad. Podemos ir cambiando los valores y ver los resultados. Pero desde inicio se nota la diferencia con tan solo comparar la remuneración base mensual que se tomaría en cada caso. Porque para llegar ahora con la reforma a estos 18.015.54, que sería la remuneración base mensual antes de ella, y considerando el mismo caso hipotético, en el cual fuimos incrementando en 5% los ingresos en los años siguientes del asegurado, se tendría que haber iniciado laborando con un salario de aproximadamente 10.576.48 en vez de los 10.000. Y el último salario debió de haber sido
de 20.940.71 en vez de 19.799.32. Una última cosa antes que se me olvide, que quisiera mencionarles también. Acá, como la pensión resulta ser menor al último salario que el trabajador estaba recibiendo cuando se retiró, entonces acá se le podría permitir al trabajador, sin perder la pensión, que continúe trabajando para completar el ingreso que estaba recibiendo en sus últimas cotizaciones. Bueno, acá concluiríamos. Ya ustedes podrían ajustar los datos a los casos que se planteen. Ya saben, cualquier duda de algún video pueden dejarlo en los comentarios. Si quieren algún otro ejemplo también. Y recuerden, pueden compartir los videos, quizá haya alguien a quien le interese. Pueden practicarlos con sus padres, con sus tíos. Bueno, pueden dejar un me gusta o suscribirse si quieren que suban más contenido. Saludos.